saludo a todos nuestros oyentes en este nuevo episodio de Generación Digital. Hoy estamos con ustedes Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería. Y Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales. Bueno, y quien les habla es Freddy Duitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. Para este episodio hemos escogido un tema pues, que es de mucha actualidad y que tiene que ver con la transición energética. Para todos nosotros pues, es muy familiar el uso de la energía o de cualquier hidrocarburo en la vida diaria, ¿sí? Inclusive si nos vamos un poco más atrás, todo el desarrollo de la humanidad ha estado impulsado por las fuentes energéticas y por la energía. Por ejemplo, en la primera revolución industrial, la máquina a vapor pues, sufrió un gran impulso gracias al carbón. En la segunda revolución industrial, pues aparecieron el petróleo y el gas, por ejemplo, ayudaron mucho en el desarrollo de la industria del transporte. Y ni qué decir de la energía. Hoy podríamos decir que en la vida moderna nada se puede mover sin energía. Sin embargo, pues todos los días oímos hablar de la necesidad de la transición energética. Y en el país se ha suscitado un debate muy amplio. Ese debate pues tiene que ver con que el gobierno de Gustavo Petro pues propone la transición energética que tiene implicaciones en el orden político, económico, ambiental y podríamos extendernos. Queremos entonces desarrollar varios episodios sobre esta temática. En ese primer episodio hemos invitado al profesor Jairo Espinosa Oviedo. Jairo es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital de Bogotá y tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Aplicadas de Ingeniería de la Universidad Católica de Lovaina. Jairo además es un investigador muy reconocido, incluso ha recibido distinciones en la misma Facultad de Minas, distinción a la investigación meritoria, y en la actualidad es director científico de Energética 2030. Energética 2030 es una alianza para el desarrollo de energía sostenible que es financiada por el Banco Mundial y por MinCiencias. Allí participan pues, varias empresas y varias universidades del país y del exterior, empresas como ISA, las universidades como la Nacional, EAFIT, UPB, etcétera. Y además Jairo es director del Grupo de Automática de la Universidad Nacional, tiene alrededor de 150 publicaciones científicas y es consejero de MinCiencias en el programa de tecnologías de la información. Jairo, un saludo. Freddy, muchas gracias. Gracias Natalia, gracias Alejandro, muchas gracias por la invitación. No, primero que todo también agradecerle a Jairo por haber aceptado la invitación a estar en este capítulo. Y bueno, no, pues Freddy ya más o menos ha hecho una buena introducción del tema. Tendemos a poner todo en una misma canasta, hablar de cambio climático, de transición energética, de energías renovables, todo se va interconectando, pero creo que no hay una claridad precisamente en cuanto a lo que es cada uno de estos términos y en cuanto a las implicaciones que tienen ellos. Colombia de hecho sacó el COMPES de transición energética, creo que fue desde marzo de este año, y eso también da una relevancia y digamos nos da un camino hacia dónde está apuntando el país y también digamos del tema de recursos que se quieren poner en ese frente. Yo quiero, Jairo, pues que nos hables un poquito de en qué consiste esa transición energética, por qué es tan necesaria y un poco las consecuencias que conlleva. Gracias Natalia. Bueno, las razones de la transición energética o la transición energética es el resultado de el deterioro, digamos así, o digamos la entrada de un efecto ya que no es positivo del llamado efecto invernadero, ¿cierto? El efecto invernadero es una condición que tiene nuestro planeta que permite que sea habitable por la vida que conocemos, ¿cierto? Y que nos da unas condiciones de temperatura que son
llamémoslo así, relativamente suaves cuando las comparamos con otros planetas, ¿cierto? Y que nos da unas condiciones para que prolifere el tipo de vida que conocemos. Entonces, ese efecto invernadero pues ha tenido una situación en la cual pues ha ido cambiando y al ir cambiando pues ha generado un incremento en la temperatura y ese incremento de la temperatura pone en riesgo fundamentalmente a la civilización, ¿cierto? Ese es el problema más grande de ese cambio climático, es la amenaza para la civilización. Fundamentalmente, de todas las especies que se ven afectadas en el planeta, la que tendrá mayor afectación es la especie humana. Entonces, se ha planteado la necesidad de detener, digamos, o de reducir ese efecto de calentamiento. Y pues ese efecto de calentamiento es el resultado de los llamados gases o las emisiones por actividad humana de los llamados gases de efecto invernadero, que lo que han hecho pues es acelerar ese proceso de calentamiento, y al acelerar ese proceso de calentamiento pues trae una cantidad de consecuencias con respecto a la temperatura, a los regímenes de vientos, a los regímenes de lluvias en distintos lugares del mundo, poniendo en dificultades, por ejemplo, a zonas que eran tradicionalmente agrícolas, se van volviendo zonas áridas, zonas que tradicionalmente eran zonas frías en el planeta, comienzan a tener una tropicalización, por llamarlo así, y en medio de esa tropicalización pues se comienzan a dar la aparición, por ejemplo, de mosquitos como vectores de enfermedades, el tema a nivel de las capas polares, el que se derritan los polos. Entonces estos son, digamos, los efectos. Entonces fundamentalmente lo que se trata es de detener ese calentamiento y reducir la emisión de gases de efecto invernadero dentro de las actividades humanas. Entonces, la transición energética, ¿qué papel juega ahí? El punto importante es que nosotros como seres humanos utilizamos un 60% de energía que viene de fuentes de hidrocarburos, ¿cierto? Y de fuentes que en el proceso de combustión generan estos gases de efecto invernadero. Entonces es importantísimo comenzar a reducir esos gases de efecto invernadero. Para hacer esa reducción tenemos que reducir el uso de combustibles fósiles y de alguna manera pues cambiar, ya vemos así, esas fuentes de energía, porque como lo mencionaba Freddy, ¿cierto? O sea, la civilización y el bienestar de la humanidad está basado en el uso y la explotación de la energía. Y en buena medida, digamos, combatir temas como la desigualdad social pasa por reducir la pobreza energética. Con lo cual, la solución no es simplemente plantearse un dejar de consumir, porque hay grupos humanos que todavía aspiran, ¿cierto?, a mejorar su bienestar, y su bienestar pasa por aumentar el consumo de energía. Al punto que, digamos, las proyecciones dicen que en 30 años nosotros debemos duplicar el consumo de energía total, ¿cierto? Entonces si estamos hablando de duplicar, pues tenemos necesariamente que dejar de usar esos hidrocarburos, y la transición energética pues nos obliga o nos plantea la posibilidad de entrar a utilizar unas fuentes que no generen esos gases de efecto invernadero. Jairo, pues este tema es lleva varios años en un debate a nivel mundial
ha habido posturas muy importantes, digamos, negacionistas de esta, digamos, de lo que estamos viviendo, incluso en contra de la evidencia científica. En Colombia, el debate ahora, en el último tiempo, se ha tornado de nuevo, se ha tornado en un tema público muy interesante a propósito de lo que fue la última campaña presidencial y por la posición del actual gobierno. Eh, y al parecer todavía pues falta mucho, digamos, que por aprender. Ahí hay un tema, si nos puedes aclarar un poco más sobre ese tema de la relación, un poco cuáles son como las alternativas que nosotros tenemos para dejar de usar los combustibles fósiles y cuál sería realmente como el aporte ahí a la transición energética. Hablando de Colombia, una cosa que decía Petro el día de la posesión, en el discurso, él decía, y cito: nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con ello. No somos nosotros los que emitimos los gases invernadero, son los ricos del mundo quienes lo hacen, acercando al ser humano a su extinción. Pero nosotros sí tenemos la mayor esponja de absorción de estos gases después de los océanos, la selva amazónica. Él dijo eso después de hablar del cambio climático. ¿Qué concepto te merece este tema y este debate? Y, bueno, yo creo que el debate está abierto y está servido porque definitivamente pues obliga a un cambio de hábito, ¿cierto? La industria de los hidrocarburos ha sido una industria muy eficiente. Yo planteo muchas veces la paradoja que nos genera el hablar de el precio que tiene el combustible. Así mucha gente se queja hoy en día del precio de la gasolina. Yo los invito a que vean que es más caro, ¿cierto? Si un galón de gasolina o un galón de yogur, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que el galón de yogur es más caro, ¿cierto? Entonces, eso habla del éxito de la industria de los hidrocarburos. La industria de los hidrocarburos ha sido capaz de extraer a 2.000 o 3.000 metros bajo tierra, ¿cierto? Sacar un combustible y ponerlo en una estación de servicio a ese precio. Entonces, estamos hablando de grupos que tienen poder, grupos que han sido eficientes. No podemos decir simplemente que se han sentado a ganar simplemente a costa de... No, han logrado montar una industria que es tremendamente eficiente desde el punto de vista tecnológico y logístico, y pues tienen la intención de preservar sus inversiones. Y ahí juega pues un papel muy importante ese concepto, ¿cierto? O sea, muchas veces hablamos que el tema de transición energética no es un problema de tecnología. En todo caso, hay algunos problemas tecnológicos por resolver, pero fundamentalmente pasa por ser un tema financiero. Sí, hay unas inversiones que están en una industria que es gigantesca, ¿cierto? Es posiblemente la industria más importante que hay en el mundo, ¿cierto? Hoy en día la industria energética de los hidrocarburos, y que está dispuesta a obtener unas ganancias en el corto plazo a pesar de lo que sea, ¿cierto? Y eso pues lo hemos visto en la geopolítica, eso se ha jugado muchas veces, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí comienza a aparecer un dilema, ¿cierto? Ese dilema entre se quiere tener el poder, pero el poder de un planeta que es inviable. Entonces comienza a aparecer una nueva discusión. Entonces esa es la discusión y ese es el dilema que se plantea. Por eso hay gente que dice no hay planeta 2.0, ¿cierto? Refiriéndose a que no hay una segunda oportunidad frente a esto. Y es que o se renuncia a ciertos privilegios que hay hoy en día o no se va a lograr tener un planeta viable, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es el elemento central. Respecto a la posición de nosotros como país, tiene mucha razón el presidente al decir eso. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero. De hecho, hasta hace un par de años, nuestras grandes emisiones de CO2 provenían de la actividad agropecuarias. O sea, no era la quema de combustibles fósiles. Ahorita pues ya comienza a superar particularmente el transporte,
¿cierto? Es el gran generador de CO2 en el país, pero apenas comienza a superar a la industria, al sector agropecuario. Entonces, en ese sentido, nosotros no somos un generador grande de CO2. Tenemos una generación de energía eléctrica para la industria, en buena parte sostenida por generación hidráulica, es decir, lo que se ha llamado como una matriz limpia de energía, y es una de las matrices más limpias del mundo. Nosotros, en la gran mayoría de países del mundo, lo que impera son las termoeléctricas. En Colombia lo minoritario son las termoeléctricas. Y la industria de casi todos los países a nivel mundial pues se mueve a través de la electricidad. Y la electricidad es movida en estos países por combustible fósil. En Colombia no. En Colombia la gran mayoría es generación hidráulica. Entonces, en ese sentido, pues tenemos esas características. Hay otra característica que es muy importante cuando se habla de descarbonización o de captura de carbono, y se dice que la tecnología más barata para capturar carbono es sembrar árboles. ¿Sí? Por dólar invertido es la tecnología más eficiente que existe. ¿Sí? Con lo cual, pues en ese sentido el discurso está completamente lleno de razones. La pregunta que uno se plantea es cómo jugar esa carta en el contexto internacional. Y una de las preguntas fuertes y de las discusiones fuertes que hay hoy en día a nivel internacional es el llamado costo del carbono, ¿sí? Y es que hoy en día seguir emitiendo CO2 es barato, ¿sí? O sea, para las industrias todavía es barato. Quiere decir que no, esa penalización que se pueda aparecer por emisiones de CO2 no es en este momento algo importante o algo que los haga moverse, ¿sí? Entonces se ha planteado que a nivel mundial se tiene que comenzar a penalizar esas emisiones de CO2, algo parecido a lo que vimos hace algunos años con el tema de los CFCs, que la prohibición para la industria de la refrigeración y evitar pues el agujero en la capa de ozono. Pues aquí tiene que aparecer unas acciones decididas en ese sentido. Colombia es un país que recibe algunas remuneraciones en los llamados bonos de carbono, ¿cierto? Y es que los países, cuando no tienen capacidad en un momento dado de contener sus emisiones, entonces salen a comprarle a países que tienen, por ejemplo, espacios como en la selva, pero también nosotros también en la zona andina tenemos lugares de reservas que se utilizan para venta de bonos de carbono. Y ahí aparece pues un mercado, pero ese mercado todavía es un mercado que es incipiente, es un mercado que juega un poco más con temas de altruismo, pero no es un elemento que sea fundamentalmente competitivo, ¿sí? Entonces, ahí faltan unas acciones a nivel internacional, y buena parte de la pregunta es cómo jugar esa carta. Yo creo que ese debate se parece un poco, y son debates que pueden tener argumentaciones similares al debate de las drogas, ¿cierto? En el cual pues los grandes perjudicados van a ser los países más pobres, porque son los que tienen menos reservas financieras para mitigar los problemas de cambio climático, ¿sí? Y los grandes emisores, o los grandes, en el caso de la droga, los grandes consumidores, son los países industrializados y que tienen más dinero. En ese sentido, precisamente, ¿qué se está haciendo a nivel internacional? Es decir, de lo que vos estás planteando, se entiende un poco que es muy prioritario que haya también una transición energética a nivel internacional. ¿Cómo es el camino? ¿Qué han hecho los países? ¿Qué se está recorriendo? Yo creo que cada país en estos juega, eso es como una partida de póker, ¿cierto? Y cada cual juega de acuerdo a las cartas que tiene en la mano. Entonces, ¿qué sucede? Países que están aumentando su cuota de mercado no quieren hacer una desaceleración en su proceso, y en buena medida se dice, pues prácticamente sería imposible hacerla. O sea, nosotros hemos visto, y estoy hablando en este caso de países como China e India, ¿cierto?, que están volviéndose más eficientes en su producción,
están inundando, llamemos así, los mercados internacionales con productos. Y fíjense que si nosotros hablamos de una crisis por la crisis de los contenedores en un momento dado, pues sería una crisis similar si ellos decidieran bajar la producción, ¿cierto? Y estamos hablando de dos de los países más densamente poblados y que tienen que resolver a su interior un problema de pobreza, ¿sí? Y que lo están resolviendo, ¿sí? ¿Cómo? Pues a través de la producción y vender productos. Entonces estos países se le están jugando en ese sentido, ellos no esperan parar, han ido poniendo hasta donde los recursos le permiten, ¿cierto? China tomó algunas decisiones importantísimas, es que China está tratando de reversar su generación con carbón, está tratando de desmontar en ese proceso. Sin embargo, tuvo una crisis hace poco por una crisis de suministro de carbón y le tocó volver a abrir unas minas. Y eso fue una situación en la cual China sufrió hace unos 6 meses, sufrió varios apagones en varias regiones porque no tenía la energía, no tenía suficiente carbón para producir la energía eléctrica que necesitaba. A pesar de que hoy en día es el primer productor mundial de lejos de paneles solares, ¿cierto? Pero todavía no puede cubrir con eso su demanda, ¿cierto? Y prácticamente es un producto de exportación. Si bien hay elementos en el consumo, también tiene una gran flota de vehículos eléctricos, pero igualmente son vehículos eléctricos alimentados desde termoeléctricas, lo cual, pues, de pronto son más eficientes en consumo energético por kilómetro, pero no necesariamente estamos hablando de que son cero carbono, ¿cierto? Otros países que ven más en riesgo su situación, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de un país como Holanda, ¿cierto? Holanda toma una posición radical. Holanda, el cambio climático le puede generar, cuando se plantea que en los próximos 20 años puede haber un aumento de nivel de los océanos hasta de 90 centímetros, pues resulta que Holanda podría ponerse en riesgo de quedar inundado, ¿cierto? Y Holanda tiene una experiencia en el año, tal vez fue como en el año 1956, tuvo una tragedia grandísima, justamente por un maremoto, entre comillas, no sé exactamente, una tormenta, ¿cierto? Que se da allí y que inunda buena parte del país. Entonces Holanda ve un riesgo gigantesco. Holanda siendo un país que tiene intereses muy grandes a nivel mundial, ¿cierto? Incluso en el sector energético. Nosotros tenemos que recordar que Shell es una empresa británico-holandesa, ¿cierto? Y es una de las grandes compañías de petróleo en el mundo. Incluso pues ellos tienen un plan de transformación energética y han comenzado a jugar sus cartas en esa dirección. Y como país, en este momento hay unas discusiones durísimas. Yo no sé si observaron el principio, en el arranque de la Vuelta a España, que se dio ahorita un par de etapas en Holanda, estaban las protestas de los agricultores. ¿Y por qué? Porque a los agricultores se les está pidiendo reducir la producción de carne de cerdo. El cerdo es muy importante y el cerdo, pues la producción de carne de cerdo emite metano, que es uno de los gases de efecto invernadero, y ellos quieren reducir la producción de carne de cerdo. Dinamarca también está en una situación parecida. Y quieren también reducir la actividad agrícola. Y aquí hay un detalle que es muy importante. Resulta que la capacidad de producción agrícola en el mundo está sustentada también por los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los fertilizantes, la producción de amonía y de urea, se hace fundamentalmente a partir del gas natural, ¿sí? Y en el proceso de producción de amoníaco y urea, las emisiones de CO2 son muy significativas. Es decir, que la agricultura, a pesar de que nosotros vemos lo verde como algo que hace captura de carbono, en realidad es un emisor neto. Vení, entonces yo interrumpo ahí un segundito, pero entonces pareciera que va a haber como una competencia, pues o como, sí, una competencia entre la seguridad alimentaria y la transición energética. Es que por eso se habla de que el riesgo es para la civilización. El riesgo no es, ojo que no es cuando nosotros hablamos del calentamiento, del tema de calentamiento, estamos hablando de un riesgo fundamentalmente para la humanidad. Seguramente los elefantes podrán seguir viviendo, seguramente las aves seguirán viviendo, migrarán, pues algo pasará, ¿cierto? Pero las condiciones, nosotros tenemos que recordar que
gran parte de la población mundial, posiblemente, no tengo un número, pero es que es por encima del 70% de la población mundial habita en las costas. ¿Sí? Nosotros somos un país relativamente excepcional en ese sentido. Por nuestra condición tropical, pues el clima es demasiado caliente en las costas y por eso se ha poblado, se ha colonizado la zona andina. Pero la mayor parte del mundo habita en las costas, ¿cierto? Lo cual quiere decir que cualquier tema de elevación de los océanos, pues va a afectar entonces, se afecta a la civilización, fíjate, en ese sentido, o sea, el lugar donde se vive. En este momento, el dilema es o agricultura o, o tenemos emisiones de CO2 y a esas no se pueden renunciar, ¿cierto? Porque estaríamos renunciando a la comida. Claro. Entonces, eso son dilemas duros, ¿cierto? Y por eso el tema no puede seguir siendo, pues, como en el Titanic, ¿cierto? Que la orquesta siga tocando, seguimos bailando mientras el barco se hunde, ¿cierto? Realmente hay que comenzar a ver qué se puede hacer. Jairo, ¿sí? Y hay otros debates que se han abierto ahí también, y es el tema como de lo que he llamado como la seguridad energética, y es el tema del abastecimiento a nivel nacional. Se dice que con los temas geopolíticos, que es un peligro para los países no depender de unos terceros. Por ejemplo, en el tema del gas, se ha hablado acá con el debate con la ministra, depender del gas de Venezuela. Se ha hablado qué tan realista sería depender o llegar en 15 años a tener autosuficiencia energética solamente con energías limpias o renovables. Usted ya mencionó que hay un tema hay que tener en cuenta, y es que con los combustibles fósiles han llegado a ser, pues digamos que desde la perspectiva económica, muy eficientes. Con el tema de las energías renovables, pues hay que tener en cuenta ese factor económico, cómo estamos preparados y cómo estamos llegando de aquí a 15 años. Pero también el tema no solamente pasa por lo económico, sino también que pasa por el tema como social o socioterritorial, y es el tema también eso es como un sistema completo sociotécnico que implica muchas innovaciones y muchos cambios en toda una sociedad, de un cambio de un régimen basado en energía fósil a otro en energía renovable. Nosotros, ¿qué tan realista realmente en un periodo tan corto de 15 años hacer la transición? Bueno, vuelve y juega, ¿cierto? Sí, la pregunta es si es realista o no, digamos que lo tenemos que hacer sí o sí. Esa es la respuesta, es lo tenemos que hacer. Ahora hablemos de esas implicaciones y de esos elementos porque también vuelve y juega, detrás de todas estas discusiones hay unos temas de status quo, ¿cierto? Hay unos poderes establecidos y que se respaldan a veces en el discurso negacionista, ¿cierto? Que lo vimos, por ejemplo, durante el gobierno Trump, ¿cierto? Y cómo las empresas allí traían el discurso de que se necesitaba tener sí o sí el combustible fósil. El mensaje es este: yo creo que Colombia no es un país petrolero, ¿cierto? Colombia ha sido, por temporadas, ha sido país petrolero, ¿cierto? El pico que llegamos a tener de producción fue 1.200.000 barriles y los tuvimos por un par de semanas, luego la producción ha caído a 700.000, y en una época, digamos, no éramos un país que fuera significativo. Antes que descubriéramos Cusiana y Cupiagua, no había realmente una producción que fuera significativa. Es decir, nosotros dependíamos realmente del gas de Venezuela, nosotros dependíamos del combustible de Venezuela, ¿sí? Y hoy en día, a pesar de que producimos petróleo, hay una cosa muy curiosa: somos importadores netos de gasolina. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de refinación. Nosotros sacamos muchas veces el petróleo, se lleva a otras refinerías en la zona, en el Caribe, y regresa, ¿sí? E incluso hasta los Estados Unidos, en la zona del Golfo, va a alguna refinería nuestra gasolina, nuestro petróleo, y regresa en forma de gasolina, ¿sí? Entonces, tampoco es que tengamos una autonomía, ¿sí? O sea, claro, todos esos aspectos son fundamentales. O sea, nosotros debemos tener no solo una autonomía en términos energéticos, deberíamos tener una autonomía en términos de alimentos, deberíamos tener en términos farmacéuticos, en términos de tecnologías de la información. Creo que eso da para otro podcast, y es la historia, porque usted se imagina el día que se le ocurra
por algún conflicto apagarnos los servidores de Google o de Amazon, nos dejan el país apagado, ¿cierto? Entonces, en toda esta soberanía, ¿cierto?, de la que estamos hablando, fíjate que hay todos esos elementos. Ahora hablemos del tema del valor de la industria y el empleo que genera las industrias extractivas no son grandes generadores de empleo, ¿sí? Sí, claro, nosotros lo vemos que hay un gran número de trabajos, pero digamos que por la cantidad de dinero que producen en general, es el peor redistribuidor. De hecho, los peores redistribuidores son la minería y el petróleo, ¿cierto? Y los mejores redistribuidores son la agricultura. ¿Sí? Eso en términos económicos está hablando pues de sectores primarios, ¿sí?, de la economía. Entonces, fíjese que no sería algo tan grave movernos en esa decisión de esa transición. Uno de los elementos que nosotros hemos visto como oportunidad dentro de los estudios que se ha hecho en energética, ¿cierto? Y los invito en el portal de Energética 2030, energética2030.com, hay un libro muy interesante que es resultado de los trabajos de investigación sobre la transición y se hablan de los escenarios de transición. Y un escenario que se ve positivo para el país es que el precio de los hidrocarburos sea alto para con esto financiar, ¿sí?, la transición energética. Es decir, sigamos exportando hidrocarburos, pero con eso ayudemos a pagar la transición, ¿sí? No lo convirtamos, entre comillas, en plata de bolsillo, ¿cierto? Que ese sería el inconveniente, ¿cierto? No, inyectémoslo en la economía para que comencemos a generar esa transición. Y eso implica pues, generar unas capacidades al interior del país, tanto en términos industriales como en capacidades humanas, para que podamos comenzar a explotar ese tipo de tecnologías y esa oportunidad, llamémosla así. Bueno, a ver, la conversación podría seguir por horas, pero yo creo que, a ver, en este episodio intentamos introducir la temática y yo creo que se han tocado temas muy interesantes y ahí así como de pronto recordando algunos, pues que definitivamente cualquier decisión que tomemos en el país está también muy condicionada por lo que ocurre a nivel mundial. O sea, no somos nosotros solos los que vamos a hacer la transición energética, sino que hay un contexto mundial que condiciona cosas, ¿cierto? Lo otro que hay de fondo es el tema de finalmente cuál es el modelo económico al que le apuesta el país, porque por supuesto que podríamos seguir pensando en afianzarnos en el petróleo y sacar todo el provecho del petróleo, pero igual ya hay en el mundo un movimiento fuerte, así como hay quienes se resistan a la transición, también hay medidas muy fuertes, por ejemplo en la Unión Europea, la medida que tomó de que a partir de cierta fecha, 2035, no se van a usar más automóviles, sino solo los eléctricos, ¿sí? Eso ya va condicionando también el futuro y moldeando pues hacia dónde tiene que apostarle el país. Entonces yo creo que con las reflexiones que hoy se han hecho nos abren el camino a nuevos episodios, por ejemplo el tema del gas, que en Europa ahorita Alemania tuvo que, así como China tuvo que regresar al carbón o reabrir minas de carbón, Alemania que había abandonado el gas tuvo que volver al gas. Entonces, y Colombia hace poco, por ejemplo, tuvo descubrimientos muy importantes de yacimientos de gas que, digamos, tendrían que ver con ese tema de soberanía energética, pero la pregunta es si esa sí es una vía hacia la transición energética o no, por ejemplo, entre las muchas preguntas que surgirían. Entonces, Jairo, si tienes alguna idea más para redondear y para que cerremos el episodio. Bueno, Freddy, no, yo creo que en ese sentido el panorama nos muestra en 20 años, como les decía, nosotros duplicamos el consumo de energía y la participación de los combustibles fósiles debe caer del 60 al 30%. Pero al duplicar, si se dan cuenta ustedes, vamos a tener la misma producción que tenemos hoy en día. Entonces, tampoco estamos hablando de que es una industria que va a desaparecer de la noche a la mañana. Otra reflexión que es importante es, tú lo has dicho con respecto a la posición europea, esto es un asunto que no se mueve solo por fuerzas de mercado. Esto necesita decisiones políticas duras, política pública fuerte, que permita, de un lado, estimular el crecimiento para que los costos nivelados de la energía
de las fuentes alternativas sea competitiva, llegue a ser competitiva, y de otro lado, digamos, para desestimular el uso de las fuentes del uso de hidrocarburos. Yo creo que desde el punto de vista de país, pues muy importante que le apostemos a temas como de la eficiencia energética, ¿cierto? El que trabajemos bastante en ese sentido, en el tema de mejorar la forma en que construimos nuestras viviendas, particularmente en las zonas de la costa, para que no sean grandes consumidores, por ejemplo, con el tema de aire acondicionado, ¿sí? El cambio, digamos, en términos del uso en el transporte público, la mejora del transporte público, porque definitivamente el mejor transporte, el transporte que consume menos carbono, ¿sí? Puede ser un bus diésel, ¿cierto? Contra 30 automóviles, ¿cierto? Que irían, que estarían en la ruta, ¿cierto? O sea, un bus no no genera 30 veces más carbono que lo que genera pues un automóvil. Entonces, esos son elementos que son importantes y que yo creo que se pueden fortalecer desde nuestra política pública. Y definitivamente, pues es un tema en el cual tenemos que estar atentos, porque como tal esa transición es una transición, tal vez es posiblemente la transición más rápida que nosotros vamos a tener en la humanidad, tal vez solo comparable con la entrada, a propósito de este podcast, ¿cierto?, del Internet. Internet fue una de las tecnologías que más rápido llegó a todo el mundo, y en este caso, a pesar de siendo una tecnología mucho más compleja de reemplazar, ya que no es solo la tecnología de comunicaciones, sino la de producción, pues es una tecnología que va a tener que entrar a cambiar. Hay retos todavía muy grandes, no es tampoco un tema tan fácil, se habla, por ejemplo, mucho de hidrógeno, llevar el transporte de hidrógeno todavía tiene problemas serios en términos de tecnología, o sea, las celdas de combustible existen, pero utilizan metales raros, ¿cierto? Estamos hablando que utilizan platino, y esto pues implica que no es fácil producir de manera masiva un producto de este estilo. Entonces ahí es necesario invertir muchísimo más en investigación para lograr que esta transición se dé y acelerar los procesos de instauración de esas tecnologías. Tal vez, como se hizo, reitero, con la tecnología de telecomunicaciones para lograr lo que hoy en día es el Internet. Bueno, muchas gracias, Jairo, e invitamos a nuestros oyentes a los próximos episodios de Generación Digital, donde continuaremos con el tema de la transición energética.